Oremos juntos. Dios, nuestro Padre Santo y Misericordioso, que nos amas. Nosotros que vivimos en este fin del mundo que has determinado, pero has terminado nuestros pecados con tu sangre preciosa y nos has dado la esperanza tan grande eterna con la que podemos entrar en el cielo, por lo cual te damos honra, gloria y alabanza. Esta hora nosotros que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa, estamos reunidos juntos para poder alabarte y aprender de tu palabra, recordando tu gracia y tu amor que nos has brindado. Esta hora también creemos que estás en medio de nosotros. Te pedimos que cuides a cada uno de nosotros y con tus manos misericordiosas que nos tomes más. Nos has dado tu amor, tu vida y tu gracia, que nos llenes más de estas cosas para poder vivir más dignamente ante ti, Señor, como tus hijos. Agárranos y tómanos con tu mano más poderosa. Y si hay algunos que todavía no han conocido tu amor verdaderamente de medio de nosotros, ayúdales a que puedan también tener tu amor y la vida eterna como nosotros. Y ayúdales a todas las iglesias que están en Corea y a las que están en el país extranjero, para que puedan predicar tu evangelio con toda confianza y fuertemente, para que las almas perdidas puedan ser guiadas a ti, Señor. Cada tiempo, cada día, danos tu palabra necesaria y haznos entender cuál es el camino en que debemos andar. Esta hora también, haznos conocer tu camino y tu palabra y tu gracia, para que en el resto de nuestra vida podamos vivir dignamente como tus hijos y que estemos de pie ante ti, Señor, de manera irreprensible. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia, San Juan, capítulo 11. San Juan, capítulo 11. Versículo 25 y 26. San Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Leemos juntos. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Hasta ahí? Estamos en la primavera en la que todas las cosas brotan. En inglés, spring, cuyo significado es saltar, brotar. Significa que toda la vida va brotando. De entre los árboles que parecían muertos en el invierno, de ahí empiezan a brotar, florecer y dar frutos. Digamos que ya es el comienzo de la vida otra vez. Y los animales que estaban hibernando, ahora ya salen de la cueva. Las ranas también han despertado para andar. Se puede decir que en esta estación primavera nosotros podemos ver el comienzo de la vida. En esta estación, Jesucristo es el que ha resucitado. Por eso, en esta estación en la que todas las cosas andan de nuevo, Jesucristo también ha resucitado. Eso puede ser un significado muy grande para nosotros.
Nadie puede saber cuál es el día en que Jesucristo ha nacido, pero sí podemos saber cuándo Jesucristo ha resucitado. Al ver Levítico capítulo 23, 14 de enero, según el calendario judío, los israelitas en el día de la Pascua han salido de la tierra de Egipto. Bueno, un día antes de que ellos salieran, ellos habiendo matado el cordero, fueron protegidos de la muerte de los primogénitos y el día siguiente ellos salieron de ahí, de la tierra de Egipto, para proteger la vida de los israelitas. El cordero ha muerto. Y 1 de Corintios capítulo 5 dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, es la sombra de Cristo. Por eso al ver el libro de Mateo, exactamente en el día de la Pascua, Jesucristo ha muerto. El día 14 de enero, según el calendario judío, Jesucristo ha muerto. Por eso se puede saber exactamente cuándo el Señor Jesucristo ha muerto. Y al tercer día Jesucristo ha resucitado. Por eso la Pascua del pueblo de Israel siempre, según el calendario nuestro, cae a finales de marzo o al principio de abril. El calendario nuestro es un poco diferente del calendario judío. ¿No es así? Por eso Jesucristo ha muerto como Cordero de la Pascua y al tercer día, el primer día de la semana, ha resucitado el Señor Jesucristo. Por eso, al ver la Biblia, estaba profetizado que el Señor Jesucristo moriría como el Cordero y el día siguiente, después del día de reposo, o sea, primer día de la semana, Jesucristo ha resucitado. El siguiente día, después del día de reposo, es la fiesta de primicias, de primer fruto. Esta fiesta de primicias, de primer fruto, se refiere al Señor Jesucristo, quien se hizo también el primer fruto de la resurrección. Y desde la fiesta de primicias, si pasan 7 días de reposo, o sea, 7 por 7, al pasar 49 días a 50 días, es el día de Pentecostés. Después de que el Señor Jesucristo ha resucitado durante 40 días, Él se ha mostrado a sí mismo que Él estaba resucitado y de ahí, al pasar 10 días, el Espíritu Santo ha descendido a la tierra en el día de Pentecostés. Por eso, lo de Levítico capítulo 23, que estaba profetizado 1500 años antes de que el Señor Jesucristo viniese, se ha cumplido tanto la muerte como la resurrección del Señor Jesucristo. Y no solo esto, también a través de las fiestas podemos saber que en el día de la gran redención los israelitas en la gran tribulación de 7 años van a poder recibir la salvación los 144,000 y en la fiesta de los tabernáculos, que es la última fiesta, se refiere, es la sombra de reino milenial que va a venir. En la palabra que nosotros acabamos de leer, bueno, al ver esta palabra, el Señor Jesucristo ha hecho muchos milagros, pero de entre ellos, el último milagro que Jesucristo hizo era resucitar a Lázaro, que tenía 4 días de estar muerto. El libro de San Juan capítulo 11 habla de esto concretamente. En la Biblia está registrado 3 veces que Jesucristo resucitó a los muertos. El primer caso es cuando Jesucristo resucitó a la hija de Jairo, quien era principal de la sinagoga. Decía que esta hija estaba dormida, pero las personas se reían del Señor Jesucristo diciendo
que esta hija estaba muerta, no dormida. Pero cuando Jesucristo dijo, Talita Gumi, levántate. Entonces la hija de Jairo, que estaba bien muerta, volvió a la vida. Y de ahí, el hijo de una viuda que estaba viviendo en la ciudad Naín se le murió, así que las personas iban para enterrar a su hijo y su madre viuda le iba siguiendo también llorando, estando bien triste. Pero el Señor Jesucristo paró esta multitud de funeral y dijo, joven, levántate. Entonces se levantó. Justo antes de que fuese enterrado, Jesucristo ha resucitado al hijo de la viuda de Naín. Y por último, al ver San Juan capítulo 11, ha resucitado a Lázaro, quien tenía 4 días de estar muerto. En caso del sepulcro de los israelitas es la cueva. Así que de generación en generación en estas cuevas puede que hayan acumulado a los muertos. En Betania, Lázaro, a quien el Señor Jesucristo amaba, y Marta, María, los 3 hermanos. Pero la Biblia no menciona de sus padres. Eran los que siempre le recibían al Señor Jesucristo cada vez que visitaba a su pueblo. Y reunidos en la casa de Lázaro, las personas le oían a Jesucristo su palabra. Por eso Jesucristo amaba a Lázaro. Cuando Jesucristo estaba en Galilea, le dieron la noticia, el recado de que Lázaro estaba enfermo, pero el Señor Jesucristo al escucharla no se fue allí. Se quedó en donde estaba 4 días más y de ahí les dijo a sus discípulos, Lázaro está dormido, yo voy para despertarle. Entonces los discípulos le dijeron, si está dormido, sanará. Así como un enfermo luego se despierta. Los judíos le decían, ¿por qué otra vez quieres entrar en donde hay muchos judíos que te quieren matar? Déjalo si está dormido. Entonces Jesucristo les dijo, no, Lázaro está muerto. Así les dijo. Estaba muerto, pero Jesucristo dijo que estaba dormido. En varias partes de la Biblia dice que así es. Al ver 1 Tesalonicenses capítulo 4, los muertos en Cristo Jesús dice que están dormidos. Los muertos no tienen la esperanza, pero a los dormidos, cuando se les dice que se despierten, luego se despertarán. Por eso Jesucristo cuando fue a Betania, en lo que iba, tardó un día, así que ya pasaron 4 días después de la muerte de Lázaro. Y sus hermanas se le acercaron a Jesucristo y le dijeron, ¿por qué tardaste? Ya te habían dado el recado de que estaba enfermo. Si hubieses estado, mi hermano no habría muerto. Así como que le estaban reclamando al Señor Jesucristo, llorando y estando bien tristes. Pero Jesucristo les dijo que Lázaro volvería a la vida. Entonces le dijeron, claro, en el último día de la resurrección vivirá, porque estaban creyendo en la resurrección. En la resurrección vivirá. Al ver Antiguo Testamento también habla de que las personas resucitarán. Los salvos resucitarán para entrar en el cielo eterno y los que no han recibido la salvación también resucitarán, pero para ir al infierno. Aún los libros de Antiguo Testamento hablan de la resurrección de los muertos y ha habido también varios milagros de que los muertos han vuelto a la vida. Pero Jesucristo les dijo, no es así, sino tu hermano vivirá. ¿En dónde han puesto ese cadáver muerto? Ahí. Entonces vámonos para allá. Así que el Señor Jesucristo fue al sepulcro, a la cueva de Lázaro, donde la piedra estaba puesta a la entrada. Cuando las personas
estaban y Jesucristo les dijo que abrieran la entrada. Marta le dijo, yende ya, va a oler muy feo, ya tiene 4 días de estar muerto. Pero el Señor Jesucristo dijo, abran. Entonces, cuando Jesucristo les dijo, pues abrieron la entrada. Seguramente habrá olido. Pero cuando Jesucristo dijo, Lázaro, salte, las personas habrán pensado, ¿de verdad Jesús cree que él está dormido? ¿Cómo es posible que le pueda decir a un muerto que salga? Pero en poco tiempo, un muerto atado así, de venda hasta el rostro, cuando Jesucristo le dijo que saliera, Lázaro de repente se levantó y salió ahí, así. Salió así, bien atado. ¿Cuántos se habrán espantado? Desátale y déjale ir. Cuando desataron y le dejaron ir, bueno, Lázaro así, estando vivo, se fue caminando. Algunas personas dicen así, ¿cómo es posible que haya sucedido esto? Está exagerado. Pero ¿saben quién es Jesús? Eres semejante a Dios. Al ver el libro de Filipenses capítulo 2, dice que eres Dios, es semejante a Dios. Cuando Dios creó todas las cosas del mundo, cuando creó con su palabra, el que estaba con Dios, siendo verbo, era Jesús. Al ver Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra Dios se dice Elohim en hebreo, pero es singular, pero también a la vez es plural. A nuestra imagen, también al ver Génesis capítulo 11 dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua. Aun cuando las personas estaban construyendo la torre Babel, así decía, descendamos y confundamos. Ahí dice, nosotros. Dios es uno solo, pero también Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así, los tres son uno. Uno son los tres. Por eso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Trino. Cuando Jesucristo resucitó, Tomás no estaba ahí cuando el Señor Jesucristo resucitado había aparecido, pero otros discípulos le decían que el Señor Jesucristo había resucitado. Entonces les preguntó diciendo, ¿le tocaron? No. Entonces le hubieran tocado. Yo no voy a creer hasta que yo toque, yo ponga mi dedo. Así dijo. Unos días después otra vez apareció y les dijo, paz a vosotros. Entonces, Tomás dijo que él no creería hasta poner su dedo y acercar su mano. Entonces Jesucristo le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano. Seguramente Tomás entonces habrá puesto su dedo y acercado su mano y después Tomás dijo, Señor mío, Dios y Dios mío. Pero cuando Tomás dijo eso, Jesucristo pues no lo rechazó. Se reconoció a sí mismo que él era Dios verdadero. Al ver también 1 de Juan capítulo 5 versículo 20 dice, el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es verdadero Dios y la vida eterna. Es algo que nosotros no podemos entender perfectamente, pero los tres son uno y uno son los tres. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un niño dice 1 más 1 es 1. ¿Cómo es posible esto? 1 más 1 es 2. Un niño dice, no, 1 más 1 es 1, no 2. Como la manera de cómo sumar es diferente. O sea, la manera de suma
según nosotros es diferente de la de Dios. Bueno, de todos modos, Jesús es quien ha creado todas las cosas del mundo con la palabra. Él mismo es Dios. Por eso al ver San Juan capítulo 1 dice que todas las cosas han sido creadas por su palabra. Y al ver también Hebreos capítulo 1, hablando de su Hijo, del Señor Jesucristo, dice que todas las cosas están siendo sustentadas por su mano. Así dice la palabra, o sea, eres Dios. Por eso es más que suficiente para curar a los enfermos, resucitar a los muertos y también calmar los vientos y la tempestad del mar. Los discípulos le decían, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Claro que Jesucristo es Dios, por eso aun los vientos y el mar le obedecen. Cuando Él dice algo, dice la palabra que todas las cosas comparecen ante Él. Ese Dios verdadero fue hecho carne y vino al mundo y eres Jesús. Por eso cuando dijo, Lázaro, salte, entonces Lázaro salió. Seguramente en esta cueva ahora habrán existido muchos cadáveres, pero cuando Jesucristo dijo solamente, sálganse, entonces todos habrán salido, seguramente. Eres Dios creador. Y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Espíritu, cuando uno recibe la salvación, ya no muere jamás. Aunque su cuerpo muera, su espíritu vive para siempre. Por eso dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Significa que su espíritu no morirá para siempre. ¿Crees esto? Así, Jesús le dijo a Marta, Jesús, el punto principal de toda la Biblia entera es Jesucristo. Por eso San Juan 5:39 pone, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Desde Génesis hasta el último libro Apocalipsis, el punto principal es Jesucristo. Sobre el nacimiento de Jesús, su vida, su resurrección, su ascensión, su segunda venida. Todo lo del Señor Jesucristo es el punto principal, especialmente para poder obtener la vida eterna. La obra más grande que el Señor Jesucristo ha hecho es su muerte y su resurrección. De todas las obras que Dios ha hecho, la más grande, la más asombrosa es la muerte y la resurrección de Jesús. De que Dios haya tomado el cuerpo humano y haya muerto derramando la sangre y haya sido sepultado y al tercer día haya resucitado. Como si no tuviera ningún poder, tomando el cuerpo humano ha muerto y por el poder de Dios ha resucitado y ha ascendido. Por eso de entre las obras que Dios ha hecho, la más grande, asombrosa, es la muerte y la resurrección de Jesús. El hecho de que Dios haya creado y gobierne todas las cosas del mundo es con su palabra, pero para salvar a nosotros, para que vayamos al cielo, no se hace con la palabra. Dios no puede decir así. Los pecadores reciben la salvación con su palabra. No puede decir así. ¿Por qué? Dios es justo. Al ver el libro de Romanos 6:23 dice, la paga de pecado es muerte. O sea, un pecador no puede volver a la vida hasta que se pague su precio, la paga de pecado, la cual es la muerte. Así que Dios, tomando el cuerpo humano, el Hijo unigénito de Dios, vino a esta tierra y habiendo cumplido toda la ley, habiendo cargado nuestros pecados, todos nuestros pecados, ha muerto en la cruz derramando la sangre. Por eso Isaías 53 dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por lo mismo de que Jesucristo cargó todos nuestros pecados, fue herido y fue maldecido.
y fue crucificado y derramó toda la sangre. Eso fue la justicia de Dios. Y habiendo roto, quebrado la potestad de la muerte, ha vuelto a la vida. El hecho de que haya muerto es el amor de Dios para nosotros. Y el hecho de que haya resucitado al tercer día es la justicia de Dios. O sea, para darnos esa garantía de que nosotros volvimos a la vida, ha resucitado. Así que la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo es la obra más grande que Dios ha hecho y Dios jamás podría hacer una obra más grande que esta. ¿Creen que necesita hacer una obra más grande que esta? No, no necesita hacer otra ni tiene por qué hacerla. En cuanto a la creación de todas las cosas, Dios hizo con la palabra, pero para salvar a nosotros, no con la palabra, sino habiendo matado a su Hijo unigénito, Señor Jesucristo, y quebrado la muerte para siempre, nos ha dado la vida eterna. Eso es la obra más grande que Dios hace, la obra de la salvación. Por eso, al ver los libros de Antiguo Testamento, estaba profetizado que el Señor Jesucristo iba a morir e iba a resucitar. Ya estaba profetizado de antemano. Vamos a ver. Salmo capítulo 16. Vamos a buscar unos versículos de la Biblia. Con su Biblia se les pide que busquen, por favor. Salmo capítulo 16, versículo 10. 10 y 11 se los leo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aproximadamente 1000 años antes de que Cristo viniese, David ha dejado escrito este salmo. Aquí dice, no dejarás mi alma en el Seol. No dejará nuestra alma en el Seol, sino para salvarla, ni para permitir que vean corrupción. Jesucristo, aunque murió en la cruz, Él no vio corrupción. Las piernas de los malhechores se quebraron, pero en el día de la Pascua dijo que no se quebrasen las piernas. Aunque las piernas de los ladrones, de los malhechores se quebraron para matarlos, pero cuando vieron a Cristo ya estaba muerto. Por eso no tenía necesidad de quebrar sus piernas. Así que esta profecía, palabra también se ha cumplido. Y también, como dice esta palabra, no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, Jesucristo, aunque murió, no vio la corrupción. Por la muerte del Señor Jesucristo, se quitaron nuestros pecados para siempre, y el hecho de que el Señor Jesucristo no haya visto la corrupción es para darnos la vida eterna. Por eso así estaba profetizado. Y luego los apóstoles citaron esta palabra tal como es, después de que el Señor Jesucristo ha resucitado. Vamos a buscar Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 25, capítulo 2, versículo 25, voy a leer, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo,
para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, los apóstoles dijeron así a los judíos que habían matado: a Jesucristo que ustedes han matado, Dios lo resucitó. Es lo que también tu padre David hace 1000 años antes de que el Señor Jesucristo viniese había profetizado para conocer los caminos de la vida. Ya él había hablado de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo y somos testigos de eso. Así estaban predicando confiadamente. También Isaías 25:8, 700 años antes de que Jesucristo viniese, así había profetizado: destruirá a la muerte para siempre. La muerte del Señor Jesucristo es por nuestros pecados y la resurrección del Señor Jesucristo, con el cuerpo mismo como el nuestro, Jesucristo ha resucitado para destruir a la muerte eternamente. Así dice la palabra. También vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15 de versículo 3. Se los leo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estas Escrituras se refieren al Antiguo Testamento. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas. Cefas se refiere a Pedro y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Apóstol Pablo, ahora declarando la resurrección del Señor Jesucristo, él dijo: os enseña lo que asimismo recibí. O sea, esto es el Evangelio. Cuando estaba hablando esta palabra, todavía los libros de Nuevo Testamento no habían sido escritos. Por eso en este caso las Escrituras se refieren a las de Antiguo Testamento. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, a la Biblia, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice que apareció a Cefas, a Pedro y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Todavía los judíos no creen en Jesús. ¿Por qué? Es porque cuando Jesucristo estaba en sepulcro, los soldados estaban guardando, pero ellos habían hecho la mentira, diciendo que sus discípulos les habían robado su cadáver. No tiene sentido. Dicen que los soldados estaban cabeceando. No tiene sentido lo que dicen. Imagínense los discípulos que se habían escapado cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. Entonces, ellos de repente agarraron el valor, entonces habrán ido para robarle el cadáver del Señor Jesucristo. Ya estaban bien guardando los soldados bien armados y con el sello del gobernador. Así estaban bien sellados. Entonces, ¿cómo es posible que los discípulos le hayan robado? Los principales y fariseos, dándole dinero, dijeron que le dijeran al gobernador que sus discípulos habían venido y les habían robado a Jesucristo. Así hicieron la mentira y todavía están creyendo en esta mentira. Y otros judíos también dicen que seguramente ellos habrán visto algo en vano, algo que no es real.
Pero creen que pues alguien podría ver algunas cosas que no son reales durante 40 días. No que el Señor Jesucristo haya aparecido delante de una sola persona, sino a la vez delante de 500 hermanos a la vez. Delante de 12 hermanos y después 500 hermanos a la vez. Así Jesucristo resucitado apareció. Los 500 hermanos, personas, creen que puedan ver a una cosa vana que no es algo real a la vez. Los 500 hacia la vez, no. Y después, apóstol Pablo, así, habló de sí mismo. Al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Al principio, el nombre de Pablo era Saulo. Pablo era fariseo de los fariseos y bajo también el estudio de Gamaliel era quien aprendía la ley más estricta. Era siendo fariseo de los fariseos, así estaba criándose. Entonces, cuando él estaba criándose y vivía en Roma, siendo judío, viviendo en Roma, él no habrá visto ninguna vez al Señor Jesucristo físicamente, pero él escuchó que algunos decían que Jesús era Mesías. Por eso él pensaba que eran falsos. Por eso decía que habría que matar a los que decían estas cosas. Por eso cuando diácono Esteban moría, también apóstol Pablo, que cuando era Saulo, ahí también estaba dándole voto. Y con los soldados armados, apóstol Pablo cuando era Saulo, estaba en el camino hacia Damasco para atrapar a los cristianos. Pero de repente apareció una luz inmensa, tan inmensa que Saulo perdió la vista. Y se oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de estar coces contra el aguijón. Contra el aguijón, o sea, tú mismo, te lastimas a ti mismo. Saulo, bien espantado, le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Perseguir a los que creen en Jesús es perseguirle a Jesús. Jesucristo en San Juan 15 así dijo: Si el mundo os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Así que, perdiendo la vista durante 3 días, encaminado por la gente, pues estuvo ahí sin comer, sin beber, pero el Señor le envió a un hombre llamado Ananías. Y le dijo que abriera los ojos de Saulo. Entonces, en este momento, se le quitó la escama que estaban delante de los ojos de Saulo. O sea, Saulo durante 3 días, cuando andaba ciego, se dio cuenta de que el Señor a quien él perseguía era Mesías verdadero. El Señor es quien postró a Saulo para tomar por apóstol de los gentiles. De ahí, apóstol Pablo estuvo andando predicando el evangelio, que él había visto al Señor Jesucristo, a Mesías. Por eso así él dijo en 1 Corintios capítulo 15: al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
Jesús resucitado no es que haya desaparecido como un humo, sino durante 40 días se mostraba a sí mismo. Cuando la puerta estaba bien cerrada, pero sin que abriese la puerta, así Jesucristo con el cuerpo celestial pasaba. Él andaba con el cuerpo tan transformado, celestial, con que ya no le importaba el tiempo y el espacio. Al ver Lucas capítulo 24, cuando los discípulos estaban reunidos, Jesucristo apareció y les dijo, paz a vosotros. Al principio los discípulos pensaban que era un fantasma, pero un espíritu no tiene carne ni huesos, pero yo sí tengo. Se me salió toda la sangre, pero todavía tengo carne y huesos. Así Jesucristo se mostró a sí mismo. Y Tomás todavía le tocó a Jesús. Jesús les dijo, ¿tiene algo que comer? Jesucristo buscaba la comida no porque tuviese hambre, sino para realmente hacer saber que su carne era verdadera. Cuando le dieron un pez asado delante de los discípulos, Jesucristo se lo comió. El pez asado se lo comió. Si el Señor Jesucristo fuera espíritu, seguramente los discípulos habrían visto la comida bajar por su esófago. Pero no era así. En realidad, el Señor Jesucristo tenía también la carne como la nuestra, pero con el cuerpo transformado, resucitado. Así andaba. Todos los milagros que el Señor Jesucristo ha hecho tienen su significado. Jesucristo no vino a este mundo para curar a los enfermos, pero el hecho de que haya curado a los leprosos es la señal, la sombra de que iba también salvar a nosotros, quitando nuestros pecados. El hecho de que también haya abierto los ojos de los ciegos significa que cuando fuimos salvos se nos abrieron los ojos que estaban bien cegados. Y el hecho de que haya echado fuera a los demonios es la sombra de que nuestro espíritu, que estaba gobernado también por diablo y Satanás, también sería libre cuando recibiese la salvación. Por eso San Juan 5:25 dice, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Cuando escuchamos su palabra, hemos vivido, vuelto a la vida espiritualmente. Dice Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como dice esta palabra, todos los hombres bajo Adán han nacido en medio de delitos y pecados. Nacieron como pecadores. Pero el hecho de que el Señor Jesucristo haya resucitado a los muertos es la sombra de que también Él va a salvar, va a hacer que vuelvan a la vida los espíritus muertos por pecados. Jesús también de antemano les había dicho a los discípulos que moriría y resucitaría. Vamos a buscar Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 38. Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los escribas, los fariseos se le acercaron a Jesús y le dijeron, deseamos ver de ti señal, si eres Cristo, haznos ver las señales. A los judíos les gustaba ver las señales. Entonces Jesús les respondió, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Pero por qué creen que el Señor Jesucristo dijo así? La generación mala y adúltera.
La única cosa que ellos pidieron era que se les mostrase señal, ¿no es así? En Antiguo Testamento se les mostraba muchas señales por el poder de Dios. Y la palabra de Dios también profetizaba de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero los judíos, fariseos, sin querer nada de la obra del Señor Jesucristo, solamente le pedían que se les mostrase señal. Eso es malo. Les doy un ejemplo. Un hijo un día de repente le dice a su padre: papá, ¿tú eres mi padre verdadero? Si lo eres, por favor, muéstrame la señal. La señal, como esta, yo me voy a aventar del segundo piso. Entonces, cuando yo me aviente, tú corre hacia mí y agárrame para que yo no me lastime. Entonces voy a creer que tú eres mi hijo verdadero, mi padre verdadero. Entonces, padre, ¿qué le dirá? Estás bien loco, ¿no es así? Es algo malo. Imagínense, después de haber vivido tantos años, le dice a su padre: padre, yo quiero ver la señal de que tú eres mi padre verdadero. Y también otro ejemplo: si a una mujer le gustan los hombres que le compran todas las cosas y le dan dinero, entonces es la mujer adúltera, ¿no es así? Los israelitas ya tenían las palabras de Dios, las de Antiguo Testamento. Si creen en la palabra, van a creer que el Señor Jesucristo es Mesías, pero solamente querían ver la señal. Hasta debajo de la cruz le decían: bájate de la cruz, entonces creeremos en ti. Hay que creer en Jesús por la palabra, no por las señales. Si quieren creer por las señales, eso está mal. Son adúlteros y malos. Si quieren ver solamente las señales, son como las mujeres adúlteras que quieren seguir solamente a los hombres ricos que les dan mucho dinero, que le compran todas las cosas. Está mal. Por eso después habla de Jonás. La ciudad Nínive estaba bien llena de los pecados, así que Dios envió a Jonás. Ve y dile a la ciudad Nínive que será destruida por pecados. Si se arrepienten ellos serán perdonados. Pero Jonás como que no quiere ir allá. Los de Nínive merecen ser destruidos. Yo no voy para allá. No se fue para allá Jonás, sino tomó el barco que iba a Tarsis, al otro lado. Entonces, en el camino, el barco se topó con la tempestad, con ola, así que estuvo a punto de voltearse. Las personas, los marineros, decían: ¿por qué sucedió esa tempestad tan grande? Por mucho que ellos pensaban, no sabían qué hacer. Aún descargando las cosas, tirando las cosas al mar, no podían hacer nada los marineros. Entonces entre ellos decían: seguramente uno de nosotros habrá traicionado, habrá cometido un gran pecado contra Dios. Vamos a atrapar. ¿Quién? ¿Quién es? Y decían: nadie. Pero en la parte más baja del barco, Jonás estuvo durmiendo, así bien tapadito, con la sábana. Entonces le despertaron: despiértate, ¿tú quién eres? ¿Qué pecado cometiste? Tú sabes que hay tempestad ahorita, confiesa tu pecado. Jonás se lo confesó. Pues la verdad, yo soy el que creo en Dios creador, yo soy profeta de Dios. Me dijo que yo me fuera a Nínive, pero no quise ir para allá. Entonces yo estoy huyendo a Tarsis. Ahora ya sabemos, decían. Por eso, a pesar de que ellos decían que perdonase a Jonás, pero aún así no se calmaba la tempestad. Jonás, entonces, ¿qué dijo? Pues écheme al mar. Jonás, ¿verdad? De verdad, aún la muerte, hasta morir, pues no quiso ir a Nínive. Jonás pudo haber dicho así: pues vámonos a Nínive, pero aún muriendo él no quiso ir a Nínive. Mejor écheme al mar. Bueno, entonces agarraron a Jonás y lo echaron
al mar. En ese momento un gran pez estaba preparado. Así se lo tragó. Al ver Génesis capítulo 1, cuando Dios hizo los peces, especialmente ahí dice gran pez. Gran pez. Especialmente Dios lo tenía preparado para Jonás, para ese tiempo. Así que el gran pez se lo tragó. Jonás se metió en el vientre del gran pez. Seguramente estando ahí en el vientre del gran pez, cuando yo fui a Rusia, en una ciudad, vi a un pez tan grande, bien grandote, cuya boca estaba bien grandote, que estaba expuesta. Bueno, parecía que pues podría tragar no solo a un hombre, sino a varias personas. De verdad, estaba bien grande. Lo vi. De todos modos, Jonás se metió en el vientre de gran pez. ¿Cómo se sentiría uno estando en el vientre de pez? Estando así agarrando los intestinos de pez, en ese momento apenas empezó a hacer oración. Señor, así agarrando los intestinos, el gran pez también seguramente se habrá espantado. Ay, ¿qué pasa con mis intestinos? Así, pez también estaba bien sufrido. Al tercer día lo echó para Nínive, enfrente de la ciudad Nínive. Es divertido, ¿no es así? La historia. Al ver el libro de Jonás, ahí dice, no que yo haya inventado este cuento, sino es real. O sea, al ver este libro dice que Jonás estuvo haciendo la oración. Seguramente así agarrando los intestinos, habrá hecho la oración diciendo, Señor. Y de ahí, pez vomitó a Jonás, a la ciudad Nínive. Y los de la ciudad Nínive seguramente lo habrán visto. Ay, ¿qué pasa con ese hombre? En ese tiempo la ciudad Nínive era muy grande. Y Jonás seguramente habrá dicho, oigan, por ustedes yo estuve a punto de morir. Dios quiere destruir esta ciudad que está bien llena de los pecados, pero yo no quise predicar esta palabra a ustedes. Por eso estaba huyendo yo a Tarsis, pero Dios hizo que gran pez me tragase y luego me vomitase a la ciudad Nínive. Entonces ahora, ¿qué harían ustedes? ¿Qué habrán hecho los de Nínive? Hasta el rey de la ciudad Nínive pudo escuchar esta palabra, así que hasta el rey, también vestido de silicio, echando la ceniza, se arrepintió y decía a todos los de Nínive que se arrepintieran de su pecado, por si Dios los perdonaba. Desde el rey hasta el más pequeño, todos los de Nínive estaban bien arrepentidos de su pecado, diciéndole a Dios que los perdonase. Así hacían la oración. Jonás subió a un lugar alto y quería ver la ciudad Nínive que sería destruida por Dios. Pero cuando hizo mucho calor, estaba bien sufrido. Decía que moría de calor. Cuando Dios otra vez hizo la sombra así por un árbol grande de sicómoro, otra vez Jonás se puso contento. Pero Jonás también de verdad era un hombre de carácter muy feo. O sea, no quería que los de Nínive se arrepintiesen, sino que perecieran, que fueran destruidos. Cuando Dios preparó la sombra a través del sicómoro, se puso contento, pero otra vez Dios le mandó un gusano, el cual empezó a comer las hojas del sicómoro. Otra vez se le quitó la sombra y empezó a enojarse y a reclamarle. Jonás de verdad era de un carácter muy feo. Era un hombre de carácter muy feo, muy enojón. En este momento, Dios le dijo así a Jonás, oye, tú que tienes también hasta misericordia de un sicómoro,
Pero en la ciudad Nínive, ¿tú sabes cuántos niños hay que no saben discernir la mano derecha y la izquierda? Tú piensas que yo quiero que ellos sean destruidos. No piensas que yo quiero que ellos se arrepientan. Entonces Jonás, por eso no quiso venir a la ciudad de Nínive. Bueno, hasta ahí la historia. Si Jonás hubiera predicado así directamente, a lo mejor los de Nínive lo habrían matado o apedreado. Pero los de Nínive vieron a Jonás que había sido lanzado, vomitado de gran pez de su vientre. Por eso los de Nínive todavía se espantaron más y pudieron todavía más creer en la predicación de Jonás, quien estuvo diciendo que se arrepintiera. Aún viendo a Jonás de carácter muy feo, los de Nínive se arrepintieron de su pecado. El Señor Jesucristo estaba hablando de eso. Jonás durante 3 días y 3 noches en el vientre de gran pez, era la señal. Pero viendo esta señal, escuchándola, los de Nínive se arrepintieron. Estará el Hijo de Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, dice la palabra. He aquí, más que Jonás en este lugar. Esto es la señal de que eres Cristo, de que Hijo de Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, o sea, la muerte y la resurrección del Señor es Cristo. ¿Y qué más? Busquemos Mateo. Vamos a ver Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 18. Capítulo 20, versículo 18. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo de Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Apenas a sus discípulos les dijo que moriría y resucitaría. En algunas veces ya les dijo Jesús. A ver, capítulo 16, capítulo 20, habla de eso, de que el Señor Jesucristo les dijo que moriría y resucitaría, pero sus discípulos no le creían. ¿Por qué no le creían? Porque los discípulos todavía creían que cuando el Señor Jesucristo subiese a Jerusalén, iba a ser rey de los judíos e iba a independizar a Israel del imperio romano. Por eso los discípulos solamente estaban pensando en tener un puesto alto. Pero tal como estaba profetizado en el Antiguo Testamento, lo que el Señor Jesucristo iba a hacer, haría era morir por pecados de los hombres, estando en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, y al tercer día ha resucitado en realidad. Vamos a buscar Mateo capítulo 28. Capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Se desmayaron todos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque
yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Las mujeres que le seguían a Jesucristo vieron que Jesucristo había sido sepultado ahí. Las mujeres todavía eran más valientes que los discípulos. Así que, pasado el día de reposo, el primer día de la semana, las mujeres fueron para allá para ponerle ungüento. Pero la gran piedra tan grande estaba tapada ahí. Pero sin saber cómo removerían la piedra, solo se fueron las mujeres. Al amanecer todavía, aún siendo oscuro. Pero antes de que las mujeres llegasen, ya había ocurrido el terremoto y los guardas también, viendo a los ángeles, se desmayaron y al despertar todos se escaparon. Después de todo esto, las mujeres llegaron, ¿no es así? En ese momento el ángel les dijo: No temáis. Sé que están buscando a Cristo crucificado. El que fue crucificado, pero no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. La cueva estaba vacía. El lienzo estaba bien también doblado. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Entonces las mujeres, con temor y con gran gozo, fueron corriendo para darles las nuevas a sus discípulos, pero en ese momento Jesucristo apareció ante ellas y les dijo: Salve. Ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. Aquí dice a mis hermanos. ¿Por qué hermanos? Porque antes de que el Señor Jesucristo muriese, Él era todavía hijo unigénito. Hijo unigénito. Un grano de trigo ha muerto. O sea, el Señor Jesucristo, por su muerte, hizo que nacieran muchos hermanos. Por eso, al ver San Juan, a Magdala María, dice: Dad las nuevas a mis hermanos. Jesucristo ahora se hizo primogénito y nacieron muchos hermanos. Al ver también Romanos 8 dice que es primogénito, y al ver Hebreos capítulo 1 dice que cuando vuelva a venir vendrá como primogénito. Ahora ya no es hijo unigénito, sino primogénito, porque ya nacieron muchos hermanos por su muerte y la resurrección. Por eso les dijo: Dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a la Galilea y ahí me verán. Galilea, donde Jesucristo vio a los discípulos por primera vez. Así que Jesús apareció en el mar de Galilea y les dijo: Venid y comed. Bueno, habla de una escena muy hermosa, ¿no? O sea, las que vieron al Señor Jesucristo resucitado por primera vez no eran unos varones, sino hermanas. Y de ahí el Señor Jesucristo durante 40 días así estuvo mostrándose a sí mismo que Él había resucitado. Y de ahí, al ver Hechos capítulo 1, versículo 3,
Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, dice. También San Juan 20:19, cuando las puertas estaban bien cerradas, Jesucristo apareció en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, mostrándoles el lugar de los clavos y su costado. Así como mi Padre me envió, yo os envío a vosotros. Jesucristo, por la muerte y la resurrección, Él quebró la potestad de la muerte y ha dejado las pruebas con las que podrían creer. Jesucristo, por la muerte, ha cumplido la salvación. Por eso de ahí los discípulos han sido enviados para predicarles esta muerte y la resurrección. Lo mismo pasa para con nosotros. Nosotros, después de recibir la salvación, hemos sido enviados ahora para predicar la muerte del Señor Jesucristo. Por eso al ver Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aunque el Señor Jesucristo haya muerto en la cruz, si no hay predicadores quienes prediquen la palabra, ¿cómo van a poder creer? Si no creen, ¿cómo podrán ir al cielo? Entonces, los cristianos salvos son enviados para predicarles esta verdad. No solo los discípulos, sino nosotros también. Y de ahí, Señor Jesucristo dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Si predican esta palabra, esta verdad, serán salvos. Si no, perecerán. Por eso, al ver San Juan capítulo 20, de 19 en adelante, habla de esto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, si no han sido enviados, nadie podría creer ni recibir la salvación. O sea, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo es la base de nuestra fe. Es la base. Por eso la Biblia dice, Romanos 10, de 9 a 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El creer en el Señor Jesucristo significa que creemos en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Los que creen en Jesús también dicen que creen en la muerte y en la resurrección. Especialmente en la Semana Santa, en varias iglesias se reúnen, le alaban al Señor, también dicen que Cristo ha muerto, pero porque todavía no son salvos es porque la muerte del Señor Jesucristo no se relaciona exactamente con ellos mismos. No saben que el Señor Jesucristo haya muerto exactamente por ellos mismos. La muerte del Señor Jesucristo es mi muerte, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo es mi resurrección, es la mía. Hay que saber relacionar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo con nosotros mismos. Por eso Romanos 4:25 dice, Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, Jesús resucitó para mi justificación. Para que creyésemos, Jesucristo ha resucitado. Así que, cuando sepan exactamente qué tienen que ver la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo para conmigo, es cuando recibirán la salvación. La base, el punto principal de nuestra fe es que el Señor Jesucristo ha muerto por mí y ha resucitado para que yo creyese, para darme la vida eterna. Hay que saber relacionar conmigo mismo este hecho. Y el hecho de que el Señor Jesucristo haya resucitado es la garantía de que nuestros pecados han sido perdonados para siempre.
Aunque el Señor Jesucristo haya muerto en la cruz, si no hubiese resucitado, nadie sabría por qué el Señor Jesucristo ha muerto. Si Jesucristo no hubiese resucitado, ninguno tendría nada que ver, ninguno creería en Jesús. Imagínense, cuando atraparon a Jesús, todos se escaparon. Pedro, cuando le seguía de lejos, cuando le decían que él era discípulo, I'm not, o sea, no lo soy. 3 veces lo negó. ¿Creen que los discípulos hasta entregarían su vida sin haber visto al Señor Jesucristo resucitado? Seguramente el Señor Jesucristo resucitó, así que hasta morir ellos estaban predicando. Vamos a buscar Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice, que se arrepientan. ¿De qué? Deben arrepentirse. O sea, arrepentirse es creer en que el Señor Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado para nuestra justificación. O sea, arrepentirse no es derramar lágrimas, sino creer en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Y de ahí que dice, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, vendrá el día en que Dios juzgará a todos los que no habrán creído en esta verdad. Y de ahí que dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando fe, dando las pruebas para que creyesen en eso. Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, ha resucitado como la garantía de que nuestros pecados fueron perdonados para siempre. Por eso la resurrección es la prueba con la que realmente podemos creer en que nuestros pecados fueron perdonados para siempre. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, Jesucristo resucitado es quien ha purificado nuestros pecados para siempre. Por eso dijo, paz a vosotros. ¿Por qué paz? Para que nosotros ya tengamos la paz en cuanto a nuestros pecados. Imagínense un hombre que tiene la deuda de 50 millones de pesos mexicanos, no tiene capacidad de pagar, pero si otro hombre paga por él y le dijera, ahora tranquilo, paz, y le dio este recibo. Entonces, ¿cuán tranquilo sería en adelante? Lo mismo pasa con nosotros. Por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, Dios nos ha dejado el recibo donde está sellado que nuestros pecados nos fueron perdonados para siempre. Para que tengamos la paz y que estemos bien tranquilos en cuanto a pecados. Y ahora también la resurrección del Señor Jesucristo significa que ya se quebró la potestad de la muerte. Hebreos 2:15 dice, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo ha resucitado, ha muerto y ha resucitado, es para librar a nosotros que estábamos o que están sujetos a la muerte. Y 2 de Timoteo 1:10 dice que por medio del Evangelio Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la mortalidad por el Evangelio. Habla de lo mismo. Por la muerte del Señor Jesucristo se quitaron nuestros pecados para siempre y por la resurrección se nos dio la cosa incorruptible, inmarcesible, incontaminada.
Por eso 1 de Corintios 15 dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos estaban muertos, pero en Cristo ya todos pueden volver a la vida. Por Adán nos hicimos pecadores, por pecado íbamos a ser destruidos, pero por otro hombre Cristo se nos quitaron nuestros pecados para siempre. Ahí obtuvimos la nueva vida, la vida eterna. Cuán importante sería la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo para nosotros. Y Jesucristo, quien ascendió, ahora está vivo como nuestro abogado. Abogado de que nuestros pecados están perdonados para siempre. Vamos a buscar Romanos 8. Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 34. Leemos juntos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice, ¿quién es el que condenará? Condenar es juzgar. ¿Quién nos juzgará? Significa eso. Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿De qué manera intercede por nosotros? Mostrando la sangre, su sangre delante de Dios. Dios, mire esta sangre. Y seguramente también mencionando el nombre mío, el de ustedes, yo derramé esta sangre para quitar sus pecados. Claro que sus pecados están perdonados porque fue derramada la sangre de mi Hijo. No solo volvió a la vida por nosotros, sino también está sentado a la diestra de Dios y está intercediendo por mí, por nosotros. Por eso, cuán segura es nuestra salvación, la más segura. Ahora, siendo abogado de que nuestros pecados han sido perdonados para siempre, está vivo. Jesús resucitado. ¿Y qué más? Vamos a buscar una cita más. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. Versículo 3, leemos juntos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos nos hizo renacer. ¿Cuál es su significado? Al ver San Juan 3:5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua y el Espíritu. Algunos piensan, el agua se refiere a derramar tantas lágrimas y mientras lloran, pues derraman lágrimas, pues viene algo caliente. Eso es Espíritu. No es así. No es cierto. El agua, en el tiempo de Noé, el agua es con que Dios juzgó todo el mundo. El agua se refiere al juicio. Al ver Mateo capítulo 3, cuando Jesús empezó su vida pública en el río Jordán, fue bautizado, entró en el agua, se sumergió. Eso mostraba su muerte y su sepultura. Y cuando Jesucristo salió del agua, se refiere eso a la resurrección y luego se le abrió el cielo. Y de ahí se oía una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, por la muerte y sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo se le abrió la puerta del cielo. Estaba cerrada la puerta del cielo, pero por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo desde entonces se le abrió la puerta del cielo. Cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y de ahí el Espíritu Santo ha descendido. De hecho, pues el Espíritu Santo no necesita llegarle al Señor Jesucristo.
Pero esto es la señal de que el Espíritu Santo llegaría a los que creerían en Jesús, en su muerte, en la resurrección. Y va a decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es para mostrarnos que cuando uno reciba la salvación, así será. Por eso el agua se refiere a la justicia de Dios, al juicio, por la muerte del Señor Jesucristo, de que nuestros pecados fueron perdonados. Y el hecho de que el Señor Jesucristo haya salido del agua se refiere a la nueva vida. O sea, aquí también trae la muerte y la resurrección. Esto significa nacer de agua y del Espíritu. O sea, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. También 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos por la palabra. Dice, claro, es verdad también. ¿Por qué? Escuchando la palabra, oyéndola, uno puede obtener la vida eterna. La palabra que vive y permanece para siempre. O sea, la muerte y la resurrección es el poder más grande de Dios que puede salvar al espíritu muerto. Y la resurrección del Señor Jesucristo también es la garantía de que el cuerpo de los cristianos salvos también será transformado. Es la sombra. Busquemos 1 de Corintios capítulo 15. Capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 16. Capítulo 15 de versículo 16. Les voy a leer. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, dice. Jesucristo es quien ha muerto, ha sido sepultado y ha resucitado. Esto significa que no solamente el Señor Jesucristo resucitó, sino también los que están en Cristo Jesús. Los salvos, los que tienen la nueva vida, o sea, nosotros también, juntamente con Cristo, vamos a resucitar. Como la garantía por su resurrección nos ha mostrado eso. Por eso, si Cristo no resucitó, dice, vuestra fe es vana. Y todavía estaríais en medio de los pecados. Si Jesucristo no hubiese resucitado, nosotros no hubiéramos sabido de qué manera nuestros pecados han sido perdonados. Nadie sabría si el Señor Jesucristo murió por su propio pecado o por el nuestro. Así que la resurrección del Señor Jesucristo nos muestra que nuestros pecados han sido quitados para siempre y como abogado Él está vivo y está a la diestra de Dios. Así que si no existiese la resurrección, los que durmieron en Cristo también perecerán. Dice, durmieron en Cristo perecieron. Por eso dice la palabra, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué dice esta palabra? Porque ¿cuántos primeros cristianos de la iglesia primitiva fueron maltratados y perseguidos por creer en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo? Pero si no existiese la resurrección, ellos serían los más pobres. Pero no solamente existe este mundo, sino también el mundo venidero. Para darnos la vida eterna y la gloria eterna del cielo, ha muerto, ha resucitado. Vamos a ver 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, dice. Dice, primicias. Después de primicias, luego otros frutos se dan. Jesucristo se hizo el primer fruto, primicias. Y nosotros también, de ahí, después del Señor Jesucristo, nos dimos como frutos. Ahora, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos
se hicieron pecadores y estaban muertos, pero en Cristo. Los que están en Cristo Jesús, los salvos, dice, serán vivificados, están vivos. Así que la muerte del Señor Jesucristo es para quitar nuestros pecados para siempre. Y la resurrección del Señor Jesucristo es la mía, es la nuestra. Y este Cristo resucitado mora en nosotros. Por eso Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo resucitado mora en mí. Como Cristo ha ascendido, cuando venga el Señor Jesucristo otra vez en el aire, nosotros también seremos transformados y seremos arrebatados. La muerte del Señor Jesucristo es la mía, la resurrección del Señor Jesucristo es la mía, la ascensión del Señor Jesucristo es la mía. Señor Jesucristo cumplió todas estas cosas para darme a mí, para darnos a nosotros. Busquemos Romanos capítulo 8. Romanos 8:11. Capítulo 8, versículo 11. Capítulo 8, versículo 11. Leemos juntos despacio. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el espíritu de Dios mora en nosotros, en los salvos. Entonces, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que los salvos tienen a Cristo morando en ellos. Así que luego vivificarán. Los muertos en Cristo vivirán primero y los vivos en Cristo Jesús también, cuyo cuerpo serán transformados y serán arrebatados, tomados. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, dice la palabra. Tienen el cuerpo mortal, pero resucitarán con el cuerpo inmortal, dice. Así como la oruga que se arrastraba comiendo la hoja, se convierte en ¿qué cosa? Pasando el tiempo en la mariposa, la que vuela, cruzando todavía el mar. Imagínense la oruga que va arrastrándose. ¿A poco se puede comparar con la mariposa tan bonita, hermosa, que va volando? No, no se puede comparar. O sea, nuestro cuerpo mortal será convertido en el inmortal, en el glorioso, en el más hermoso. Para darnos esta vida, Cristo ha muerto y ha resucitado. Nosotros también como Cristo, así seremos. Así que la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo es para quitar mis pecados para siempre, y su resurrección es la sombra de que algún día yo también seré transformado como Él y yo viviré para siempre. Vamos a buscar una palabra más. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando fuimos salvos y nos bautizamos, aquí ¿qué dice? Aquí dice el bautismo. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, dice. Después de recibir salvación, nos hemos bautizado, ¿verdad? Ya tienen tiempo que se bautizaron. En el centro de retiro tenemos también una alberca tan grande, bonita, en que se pueden bautizar. Los salvos son los que pueden bautizarse delante de Dios, delante de otros hermanos salvos, para declarar que el viejo hombre ha sido sepultado juntamente con Cristo, pero cuando suben otra vez del agua, ahora ya están vivos otra vez de nuevo como con Cristo juntamente.
Ahora que nosotros volvimos a la vida juntamente con Cristo para que andemos en vida nueva. Ahora, para los salvos ya no viven para sí mismos, sino viven para Cristo que mora en ellos. Es su dueño, es su Señor. En el resto de la vida hay que vivir en vida nueva para Cristo. Así que la resurrección de Jesús nos da la prueba para que creamos, para darnos la vida nueva, y también la resurrección todavía hace que nosotros también vivamos para la gloria de Dios. Nos ayuda a vivir para Dios cada vez que pensamos en su resurrección. Así que en la Semana Santa vamos a meditar profundamente todavía en la resurrección del Señor Jesucristo. El día de hoy todavía no puedo decirles más concretamente, pero que sepamos que la vida nueva de Cristo mora en nosotros y cuando venga el Señor Jesucristo seremos transformados y vamos a ir con el Señor. Oremos juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, cuando no te conocíamos, tú nos amaste primero y por tu muerte en la cruz, tú has recibido todo el juicio, toda la maldición que nosotros íbamos a recibir por nuestros pecados. Y por lo mismo de que has quebrado la potestad de la muerte, para siempre nos diste la nueva vida y nos diste la gloria eterna con la que podemos entrar en el cielo. Te damos gracias por ello. Señor, tú que has muerto y has resucitado por nosotros, que todavía que estás sentado a la diestra de Dios siendo abogado, te damos gracias por ello. Ayúdanos a que en el resto de nuestra vida podamos vivir, andar en nueva vida para glorificarte, para poder también alabarte. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.